¿Cuántos quieren aprender hoy? Diga conmigo, yo soy un siervo en pie. Yo soy un siervo en pie. Ahora va a decir al que está al lado, ¿sabes por qué estoy de pie? Porque el que me contrató me sostiene. Aleluya. Decirle al que está al lado así. ¿Sabes por qué estoy de pie? Aunque algunos, no de acá, me quisieran ver en el suelo, porque el que me contrató me sostiene. Aleluya. Dice Romanos 14:4. Romanos 14:4. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Todos ustedes son siervos de un mismo Señor. ¿Sí o no? Pero la pregunta es, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? De alguna manera, cuando cruzas la puerta de la iglesia y justo te encontraste con esa hermanita que hace un mes viene, dices, ¿qué hace esta acá? Esta que hace un mes la escuchaba gritar en el edificio por la ventana y no palabras de Dios exactamente. Y ahí te vas y te has vuelto un juez del siervo de otro, porque el que contrató a esa muchacha para que esté en la puerta es el Señor. Amén. Y dice que se mantenga firme o que caiga es asunto de su Señor. Y se mantendrá firme porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Amén. Amén. Siervos en pie. ¿Nunca te preguntaste cómo te volviste a levantar esa noche cuando te acostaste y ya no tenías fuerza para arrancar un día más? Esa mañana que te volviste a levantar, te retumbaba internamente Romanos 14:4. El Señor, el dueño de todos nosotros, es el que nos sostiene. Aleluya. Así que quiero hablarte de una historia que yo voy a necesitar tu atención. Y esta historia habla de 4 tipos de siervos y un mismo Señor. El Señor es el Señor. Pero arranca la historia en el libro de Mateo 21. Y mi versión, la versión que voy a leer en la NBI, dice asimismo. Todos digan asimismo. Significa que Jesús estaba explicando algo que había pasado antes. Y es que un siervo de él le había preguntado, ¿qué voy a ganar yo por servirte? Un siervo de él le había preguntado, ¿qué es lo que yo voy a ganar por servirte? En Mateo 14:27, después lo van a leer. Él estaba esperando una recompensa de su Dios por haberlo llamado al servicio. Y entonces, asimismo, Jesús le explica a ese discípulo de él que había esperado una recompensa la parábola de los talentos. Y arranca diciendo esto: el reino de los cielos se parece a un propietario, que es Dios, que salió de madrugada. ¿A qué hora salió? Porque Dios no duerme hasta las 12 del mediodía. ¿Sabe por qué? Este de madrugada es importante. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el primero que trabaja junto a los siervos que contrata. Así que como el primer siervo arrancaba de madrugada, Dios arrancó de madrugada.
arranca a contratar obreros para su viñedo. Atención acá. Y esta palabra cambia todo el eje de esta historia que he predicado tantas veces. Dice, acordó, negoció. Con los primeros obreros que contrata, negocia el sueldo. Atención acá. Con los primeros obreros que contrató, negocia el sueldo. Y dice, acordó con ellos darles la paga de un día de trabajo, un denario. Y los envió a su viñedo. Quiero que se imagine usted en una entrevista de trabajo y a usted le dicen, ok, estás contratado, hoy mismo empezás. ¿Y usted qué va a preguntar? ¿Y el sueldito cuál es? ¿Sí o no? Excepto que tenga tanta confianza en la bondad y en la misericordia del patrón que lo está contratando, que usted sepa que aunque no acuerde sueldo, su paga va a ser la mejor. Alguien está empezando a entender hoy. Pero acuerda, negocia con Dios la paga por su servicio. Hay veces que negociamos inconscientemente. Señor, sana a mi hija. Y en la consecuencia de no haberla sanado todavía o no haber hecho un milagro el Señor es abandonar un servicio. Eso está diciendo que de alguna forma hemos negociado con Dios. Que Dios responda de tal forma para que nosotros continuemos sirviéndole. Solo quiero estar de a poco con ustedes desglosando esta parábola y darnos cuenta que todos en algún momento establecimos un negocio sin darnos cuenta con él. Le dijimos cuánto queríamos cobrar por servirlo. ¿Qué es lo que esperábamos que él haga para que lo continuamos sirviendo? Incluso se van a dar cuenta que nadie se da cuenta que ha negociado al principio del servicio. Todos se dan cuenta cuando llega el día final. El momento final, el momento crucial te hace ver si has negociado tu servicio o si le has servido simplemente porque Él se merece nuestro servicio. Cerca de las 9 de la mañana sale y vio a otros que estaban desocupados. Diga desocupado. No estaban desocupados por no tener trabajo. Lo que no tenían era propósito. Por favor, preste atención aquí. Yo no sé cuántos han estado trabajando sintiéndose por dentro desocupados. ¿Cuántos han trabajado y hoy están sentados acá y trabajan pero se sienten vacíos por dentro? Tienen sus trabajos, sus vidas, pero sienten que algo le falta. Sienten que son desocupados respecto de un propósito, pero están ocupados respecto de la vida. La Biblia está hablando del que se siente por dentro desocupado. Podés ser una persona que divaga en tu trabajo, te has comprado un auto, una moto, has vestido bien, pero te sientes vacío por dentro. Te podés estar ocupando de las cosas de la vida y sentir por dentro la sensación de no hacer nada relevante. La sensación de sentir por dentro el vacío y sentir algo me falta, quiero que me contraten. Significa que estos muchachos no estaban desocupados de la vida, estaban desocupados de tener un sentido a la vida. Significa que estos muchachos no estaban desocupados en la plaza de la ciudad, estaban esperando tener un propósito. Y entonces este hombre que representa a Dios a las 9 de la mañana los contrata y les dice, a lo de las 9 de la mañana no hay negocio con ellos. Le dice, vayan ustedes a mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Son contratados en una entrevista sin acuerdo de sueldo. Son contratados para servirle sin acordar recompensa. Son contratados para servirle sin acordar lo que Dios haría con ellos. Y ellos van, deciden ir, deciden servirlo en la viña. Alrededor de las 5 de la tarde sale de vuelta, sale a la media tarde, hizo lo mismo. Y salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo y les hace una pregunta tremenda. ¿Por qué han estado aquí desocupados todo el día? ¿Qué ha hecho que pases tu día perdiéndote sin un propósito? No es lo mismo arrancar a las 9 de la mañana que a las 5 de la tarde. No es lo mismo tener 20 años y encontrarle un sentido a la vida que tener 50 y haber sentido por dentro que perdí toda mi vida dando vuelta en una plaza.
No es lo mismo ser un obrero de la madrugada que ser un obrero de las 5 de la tarde. No es lo mismo estar sentado entre ustedes, entre sus filas y decir tengo 24, 25 años y estoy entendiendo el propósito, que tener 50, 60 y haberlo perdido el tiempo en una plaza. Pero lo más anecdótico de esto es que Dios no deja a nadie sin contrato. Hoy de vuelta, Dios contrató a todos, al que fue contratado a la mañana y al que perdió todo el día. Lo estoy diciendo por si alguien tiene los años pasados o siente que los tiene pasados y por dentro siente que no le encontró propósito a la vida. Si alguien está viniendo por primera vez hoy o hace poco está viniendo y está pensando tendría que haber escogido servir a Dios antes, tendría que haberlo conocido antes, a ese le estoy diciendo hoy, aleluya, aleluya, el Señor contrata también a los de la última hora. No te vas a quedar en la plaza de la vida, no te vas a quedar con incertidumbre en el corazón, no te vas a quedar perdido. Dios te da propósito. ¿Están acá o no? Y él dice, porque nadie nos ha contratado. Contestó él y les dijo, oigan bien, estamos leyendo juntos, vayan también a trabajar a mi viñedo. Al atardecer, al final del día, el dueño de la viña ordena a su capataz. Llama a los obreros, llama a todos los que han trabajado para mí, llama a todos mis siervos, llámalos a todos y págales el salario. Comienza por los que han sido últimos contratados y les paga lo mismo que a los primeros. Se presentan ellos los de las 5 de la tarde y cada uno recibe la paga de un día por haber trabajado 1 hora. Y en ese momento se conoce el corazón de los negociadores. Nadie sabe cuando un siervo negocia con Dios hasta el final del día. Hasta el final del día todos trabajaron por igual, hasta el final del día todos trabajaron entusiasmados, pero se conoció el corazón del que había convenido el sueldo al final del día. Y entonces empiezan a murmurar y a enojarse y a decir, atención por favor, pastores, líderes, acá hay una parte que es exclusiva para ustedes y para todos los que servimos y se van a involucrar más también. Estos que fueron los últimos en ser trabajadores, trabajaron 1 sola hora, dijeron. Y ustedes los han tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Y entonces ahí él le dice a uno de ellos, amigo, y me dice el chino de enfrente de la casa de mi mamá, amigo, no te he cometido ninguna injusticia. Yo no he hecho nada malo, le dice el Señor a ese que está diciendo, le pagaste lo mismo al que trabajó 1 hora que a mí que trabajé todo el día. Le dice, ¿acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Le está diciendo, vos y yo convenimos un salario. Vos me negociaste por tu servicio y yo cumplí con el negocio que vos hiciste conmigo. Pero hay algo que no entendías y que lo entendés ahora, después de haber cometido el error de negociar. Y acá se lo revela. Le dice, toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último contratado lo mismo que te di a ti. Es que no tengo derecho a hacer con lo que quiero con mi dinero, o te da envidia que yo sea generoso. Otra versión dice, tú tienes envidia porque yo he sido bueno. De otra manera le está diciendo, negociaste un salario conmigo porque no consideraste mi bondad a la hora de servirme. Si no me hubieras servido sin pedirme nada a cambio, sabiendo que mi bondad te iba a dar más de lo que esperas. Alguien que aplauda al Señor, se están entendiendo. De aplauso fuerte al Rey. Aleluya. Y ahí le dice, así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Ahora sí quiero que todos enfoquen su corazón, su espíritu, a darle entendimiento a la parábola. Es que no eran siervos sin trabajo,
Eran siervos sin propósito. Dios no les dio trabajo, les dio sentido a una vida insulsa. Quiero que me mires y pienses conmigo. Supongamos que estás pidiendo un auto al Señor, una casa. Supongamos que estás pidiendo un cambio en tu familia y mañana en un chasquido de dedo lo tienes todo. Pero no tienes propósito. Tienes un auto y no sabes dónde ir. Tienes una casa y no tienes nada que recoger en la viña. Tienes un buen sillón donde sentarte, pero no tienes a nadie a quien cobijar en ese sillón. Tienes una buena calefacción en tu casa, pero no tienes el calor interior de cobijar un pequeño en los brazos del Señor. Significa que eres un siervo con trabajo, pero sin propósito. Y déjame decirte algo más ahora que veo que cada día tu atención está, o cada momento tu atención está más involucrada en lo que estamos viendo. Que puede ser una persona que esté sentada en un culto. Que puede ser una persona que venga un domingo y se sienta vacía en la iglesia. Que sientas por dentro que algo te falta en la congregación donde estás sentado. Sencillamente porque eres una persona que asiste a una reunión, pero no construye en una viña. No le encuentras sentido y propósito a tu vida. Aunque asistes a una iglesia, sientes el vacío, porque sencillamente no te has encauzado en el propósito, no te has metido en la viña. Es que la viña de Dios no te da trabajo, te da propósito. Alguien me dice: pastor, usted los domingos debería descansar. ¿Qué tipo tan infeliz creo que sería si hubiera pasado toda la semana o los días trabajando y no le hubiera encontrado un propósito a la semana? Y le encuentro un propósito en la viña donde los oídos de cada uno de ustedes se transforman en una fruta a recoger, en un regalo de Dios poniéndolo sobre la canasta que Él me ha entregado. La semana culmina distinto cuando yo le he encontrado propósito en la viña. Es que puedes ser un trabajador de la vida, pero sentirte desocupado por dentro. Puedes levantarte a las 6 de la mañana, subirte al colectivo, trasladarte todos los días hacia un trabajo y llegar a tu casa y sentirte hueco. Trabajas para la vida, pero sos un desocupado sin propósito dentro de la viña. Todo eso se acaba, es efímero, se termina un día. Incluso puedes querer convenir con el Señor un mejor pago que el que hoy tienes. Sí, Señor, pero deseo que este pago en mi servicio sea mejor que el que hoy tengo en la vida. Ese día lo estás limitando a Dios en su bondad. Le está diciendo: no creo que seas tan bueno, Señor. Pedro le dice: ¿qué vamos a ganar con todo lo que hicimos? Y el Señor le dice: Pedro, vení. No se te ocurra negociar conmigo el ministerio. No se te ocurra negociar conmigo el servicio. No seas tonto, Pedro. Mi papá, mi Dios, es capaz de darte en su bondad mucho más de lo que simboliza el tiempo con el que conmigo vas a trabajar. El acuerdo de los primeros contratados le puso un límite a la bondad de Dios. Es que con Dios no se negocia el contrato de trabajo. Y a veces uno le dice: ¿cómo te das cuenta si sos un negociador con el Señor? Y con todo el amor se los digo hoy: si volara una mosca por acá, muere en el medio del culto. Es que un día dijiste: Señor, yo no quiero servirte porque mira lo que está pasando en mi casa. Y lo que estaba pasando en tu casa te sacó la oportunidad de servir en su viña. Entonces de alguna forma le estabas diciendo: el contrato que yo quiero firmar con vos es un contrato en el que vos me das un denario y yo te sirvo en la viña. Si vos haces esto, yo hago esto. Ese día limitaste la bondad de Dios. Te limitaste a vivir una vida sacrificada y asolada, a soportar el proceso que a veces es más corto en su bondad. Te lo dice un desocupado de la vida. 19 años tenía antes de perderlo todo, cuando yo me subí a mi Palio 0 kilómetros. Tenía 10 personas de mi equipo esperándome en una oficina en la calle Paraguay
y creo que Paraguay, Callao o Esmeralda y Callao, un lugar por ahí. Yo tenía mi auto 0 kilómetro, me vestí con mi traje Christian Dior, me puse las gafas, no me olvido más, y me subí a cruzar el peaje. 19 años tenía. Me estaba esperando una secretaria con 19 años para hacerme un café, y yo por dentro me sentí como un desocupado. Me acuerdo que llegué al peaje, paré en el peaje, no era cristiano, así que me tira plata entre el agujerito de la ventanilla. Yo no quería que nadie vea que estaba llorando, porque yo llegaba y era el subgerente de ese lugar y entraba con 19 años como si nada me pasara, pero por dentro estaba dando vueltas en la plaza. Es que el acuerdo de los primeros limitó la bondad del Señor. Y yo sé que quizá le estoy hablando a gente que no negocia, a gente que hoy está diciendo: en los peores momentos de mi vida, cuando se hubiera puesto en juego un negocio con Dios, yo seguí y continué. El día que falleció mamá, el día que falleció papá, ahí salí y continué, aunque le podría haber dicho a Dios: ¿por qué no lo sanaste, Señor? El día que mis hijos me recriminaron para llegar hasta acá, y yo dije, yendo a servir al Señor: Señor, has tocado tantas personas y me has usado con tantas personas, ¿por qué mis hijos no me vienen conmigo? Ese día estuviste a punto de negociar, pero te paraste, te vestiste, te cambiaste y saliste a decir: confío en la bondad de Dios. Ese día le estabas diciendo a Dios: no vengo a hacer negocios con vos, Señor, vengo a confiar en tu bondad. No, aunque mi mente me quiera jugar una mala pasada y me quiera entrar en una negociación con mi patrón, yo elijo no negociar, no ponerle límites a tu bondad y creer por encima de lo que creo que debes pagarme o creo que debes hacer, que eres un Dios tan bondadoso que al final del día, aleluya, al final del día estoy seguro que me responderás con bondad. Aleluya. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? La disposición de los demás contratados sin negociar desató la bondad de Dios. ¿Sabe que cuando se te presenta alguien que dice: dale, voy a servir? ¿No querés saber cuál va a ser el sueldo? No. ¿Por qué? Confío. Es que la condición inicial le puso un límite a la bondad de Dios. Y déjame hablar a los líderes, los pastores, los servidores un instante, por favor. Los que establecieron un acuerdo con el Señor, eso va a ser como el síntoma médico para que te des cuenta si pensás así. Sirvieron una mayor cantidad de tiempo con una mayor cantidad de peso, pero recibieron lo mismo. Su recompensa, porque Dios recompensó a todos, solo que la recompensa de los que negocian son el fruto de un acuerdo, pero las recompensas de los que sirven sin negociar, el fruto de esa recompensa es la bondad de Dios. ¡Woo! ¡Woo! Sirve sin negociar con Dios, nada a cambio, y el fruto no va a ser el acuerdo inicial, va a ser su eterna y preciosa bondad sobre los hombres. ¿Están acá o no? Cuando existe un acuerdo de recompensa con Dios, escuche muy bien, nunca se sabe al principio del día, se sabe al final. Atención aquí, todos aquí para que se le vuelen las peluquitas, el que tiene peluca. Al principio del día, todos arrancaron entusiasmados igual. El de las 9 de la mañana arrancó contento a trabajar. Solo se supo que él había acordado por la reacción que tuvo al final del día. Significa que hay líderes, hay personas que no te vas a dar cuenta nunca si negocian con Dios al principio de su servicio. Te vas a dar cuenta al final del día, porque entonces, escuche muy bien,
esas personas al final del día se empiezan a comparar con el otro. Al final del día empiezan a decir: Señor, ¿por qué no me diste? Y el día no es un día, puede ser un mes, 2 semanas. Y dicen: el Señor no me respondió, el Señor no hizo. Lo piensan por dentro, pasa por sus mentes. Nunca te das cuenta de alguien que hace acuerdos de negocios con Dios para servirlo al principio de un día. Te das cuenta al final, aleluya. Al final responden todo lo contrario a lo que dice Romanos 14:4. Responden sin apelar a sostenerse en el Señor. Responden con envidia, responden con dolor, responden con rencor, como diciendo: Señor, negocié esto contigo. Dios dice: tenés la respuesta de tu negociación. Pero aquel que no negoció, aquel que se entregó, hoy está ocupando ese lugar. Hoy está bendiciéndolo de esta manera, porque es Señor y porque ese no tiene acuerdo conmigo. Nos damos cuenta cómo arrancamos por la forma en la que terminamos. Apláudale al Señor. Alguien se está riendo y otros están llorando. ¿Sabe qué? Algunos están así. Dice: yo soy un negociador nato. Me di cuenta en esta prédica. Todos lo somos un poco. Llega al final del día y me di cuenta que he negociado con Dios. Me doy cuenta porque cuando viene su paga, de repente hay cosas en mi corazón que no están bien. Y tengo 2 respuestas para dar en un culto como este. La primera es hacer lo que ellos hicieron y decirle sencillamente: ¿por qué haces esto? ¿Por qué no me diste esto otro? ¿Por qué no me cumpliste con esto? O decirle algo así como: Señor, no he entendido tu bondad. Le he puesto condiciones a nuestra relación y sobre todo a mi relación de servicio. Perdóname. Y automáticamente te vas a retrotraer al día que estabas en la plaza, y tu vida no tenía ningún sentido. Fue, te tendió la mano, te levantó. Ese día estuviste contento con Dios. Pero enseguida esa sensación negociadora de tu interior, con todas las necesidades que tenías, te hizo pensar en el pago del día. Hasta que un día uno va creciendo, amado. Yo he predicado esto cientos de veces y hoy me he hecho una pregunta, pastora, es: ¿cómo yo puedo sacar esto, leerlo tan distinto como lo he leído antes? Y me puse a pensar si había una mayor revelación de Dios en mi vida. No hay una mayor revelación de Dios en mi vida. Lo que hay es experiencia. Yo tengo muchos días en mi vida, amados, muchos finales de días. Tengo algunos días en el que el Señor me ha dado más del tiempo que he trabajado porque no le he negociado salario. Pero tengo días en el que he sido el asalariado negociador. ¿No has convenido esto conmigo, David? ¿Te acuerdas cuando no conveniste conmigo? ¿Te acuerdas el año que lo entregaste todo y no conveniste conmigo? ¿Te acuerdas esos meses? ¿Por qué negociaste? Y ese momento con el Señor es un momento tan bonito para que el Señor pueda escudriñar nuestro interior, como en esta reunión. Ninguno de los que esperaba ser contratados, y esto es algo tremendo de Dios, dejó de mantenerse a la espera. Eran las 5 de la tarde, escuche muy bien, y ninguno se había ido a la casa a dormir. Dice que los encuentra en la misma plaza. Ninguno dejó de mantenerse a la espera hasta que les tocó el turno. ¿Sabe por qué? Porque todos tenían ganas de trabajar. Yo no sé cuánto tiempo has esperado en la plaza con un deseo profundo de tener propósito. Y hoy entendí algo que quiero que te quede bien grabado. Dios le pagó lo mismo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque a unos le pagó por trabajo
y a otros le pagó por trabajo, espera y confianza. A veces uno siente que algo va a ocurrir. Está en la plaza, son las 2 de la tarde y empieza a sentir que algo va a pasar, algo Dios va a hacer, algo va a explotar, algo va a ocurrir. Son las 9 de la mañana y espera. Son las 10 las 3 de la tarde y espera. Es enero y espera. Es junio y espera. Es noviembre y espera. Es el 2020 y espera. Es el 2021 y espera. Es el 2022 y espera. Se acerca alguien y le dice: ¿hasta cuándo vas a seguir esperando? Vamos a casa a descansar. Ya son las 5 de la tarde. Y ese loco sentado en esa plaza está diciendo: algo me hace esperar. Siento por dentro que me van a contratar. Siento por dentro que algo va a ocurrir. No entiendo qué. Hasta que ve venir el propietario de la viña. Y el propietario de la viña le dice: ¿estás dispuesto a trabajar 1 hora? Sí. Y él sabe que ese hombre se mantuvo esperando. ¿Sabe por qué? Porque el propietario de ese hombre no era el propietario de ese hombre solo en la viña, era el propietario de ese hombre en la plaza. Significa que el propietario lo sostuvo mientras esperaba, lo sostuvo en soledad, lo sostuvo en el momento difícil, lo sostuvo durante toda la tarde y lo sostuvo en una viña. Eso solo para decirte que hay temporadas en tu vida de soledad en que el propietario te sostuvo. Hay temporadas en tu vida de dolor en que el propietario te sostuvo, así como te sostuvo en la viña. Siervos de pie. Ay. Yo soy pastor de esta casa hermosa y por dentro soy desocupado de una plaza. Oiga muy bien. Hoy estoy pastoreando en esta viña, pero por dentro siento que algo va a ocurrir todo el tiempo. Tengo sensaciones de avivamiento para Argentina. Tengo sentires por dentro de un gran fluir del Espíritu Santo. Y a veces, en vez de recoger sobre la viña, me veo esperando en una plaza. Hay cultos que son una espera en una plaza, ¿sabe? Y a veces tengo una máquina sobre la que corro cuando voy al gimnasio y me toca poner la edad y el peso. Y últimamente, cada vez que pongo la edad, pienso: quiero que ocurra. Que ocurra ahora. 38. 39. Y a veces me junto con alguien que me dice: che, pero mira, qué bendición la iglesia que tienes, todo lo que está ocurriendo. Yo no te puedo explicar por qué yo siento lo que siento por dentro. Pero yo ahora entiendo que es porque hay un patrón que me está preparando en la espera para ser contratado para ese nivel en la viña. Esto para que entiendas que hay veces que estarás en la cinta poniendo la edad. Estarás corriendo, caminando, haciendo toda tu vida, incluso sirviendo a Dios en algunas áreas. Y por dentro sentirás que eres el que está esperando hasta las 5 de la tarde en la plaza. Pero Dios me dijo algo hoy, antes de que yo baje a esta reunión. Nunca vuelvas a tu casa. Nunca te muevas del banco de esa plaza. Algunas madres están en el banco esa esperando porque saben que un día verán a sus hijos adorar al Señor. Domingo tras domingo se ponen en esa cinta y van pasando los años, cumpleaños tras cumpleaños. Tu hijo tiene 12, 14, 20, 22. Y lo vuelves a ver y dices: ¿cuándo? Estás esperando en una plaza. Y te preguntas: ¿por qué no me fui ya? ¿Por qué no estoy durmiendo en casa? ¿Qué es lo que corre dentro de mí? Aunque las voces humanas y a veces las voces diabólicas te digan: mira, no se cumple, no pasa nada. Estoy esperando a mi Dios. Estoy esperando a mi patrón. Por dentro siento y me veo trabajando. Yo me vi en esa viña. Yo me vi con mis hijos transformados, con esa familia.
yo vi esa iglesia. ¿Qué te sostiene, amados? ¿Quién te sostiene? ¿Quién te pone de pie en una plaza? ¿Quién te sostiene sentado en ese banco sin irte? ¿Quién te está sosteniendo en ese lugar sin alejarte? ¿Quién está poniendo la mano para que no te muevas? Es el, aleluya, aleluya, es el propietario de los siervos que los sostiene en una plaza, en una viña, en un momento de soledad y en un momento de gloria. El propietario de los siervos es propietario en todos lados. Aleluya. Oh, apláudale a Dios. No a mí, apláudale a Él. Al que lo sostiene, al que le puso el deseo, al que lo tiene en ese lugar, al que ya lo está usando en la viña, lo está sosteniendo en la viña, y al que está poniendo deseos de hacer nuevas cosas en usted. ¿Sabe qué? Oh, tamajnike derestoa. Brusne niganduru usted, presencia de Jehová aquí. Que ninguno de los que esperaba ser contratado dejó de mantenerse a la espera hasta que les tocó el turno. Te tocó el turno. 14 años a la espera de estas dos bendiciones inquietas. Pero un día se abrió camino ahí. Ciento, en esos 14 años, cientos de espermatozoides deben haber golpeado la puerta y la puerta estaba cerrada. Hasta que estas dos niñas esperaban ahí. 14 años. Y en la plaza hemos visto cientos de cosas. ¿Te acordás cuando en la plaza salíamos a la zarca y veíamos cómo los padres tenían a los hijos comiendo tierra? Y pensábamos tales cosas sentados en la plaza. ¿Cómo Dios no nos da un hijo? Y mirá estos muchachos que tienen a los hijos comiendo tierra, no los cuidan. Pero ahí, en esa plaza, un día nos tocó el turno. Ahí están las muchachitas. Que todos tenían ganas de trabajar. Dios terminó recompensando la espera. Terminó recompensando la actitud con los que esperaron, con los últimos obreros contratados. Todos fueron elegidos por Dios, los primeros y los últimos. Tanto los que acordaron recompensa como los que no. Es verdad que ninguno fue recompensado sin trabajar, pero algunos al trabajo le agregaron la bondad. Mira, Dios, en esta plaza voy a esperar todo lo que late en mi interior. Y en esta viña te voy a recibir sin esperar lo que esperé en esta plaza. En esta plaza, en esta, me voy a mantener a la espera de todo lo que siento en mi interior. Pero en esta viña no te voy a negociar lo que esperé en esta plaza. Te voy a servir. Como yo estoy esperando en la plaza, cuando Él viene a contratarme, le quiero negociar a Él lo que esperé en la plaza como recompensa. Esto va a abrir tu cabeza. Yo estoy acá esperando algo de Dios. Cuando Dios viene a contratarme, yo quiero negociar con Él y decirle, ok, yo voy y vos me das esto que yo esperé. No funciona así. Él viene y yo le digo, no quiero un denario, quiero trabajar. Y cuando estoy trabajando, Dios supera las expectativas de mi espera.
creo que solo que me llamen siervo basta. Es un privilegio. ¿Sabes? Hoy me vi con una canastita recogiendo algunos frutos en la viña. Nadie puede ser el capataz de su viña sin haber recogido antes en la viña y haber pasado por la fila de la bondad. Por favor, presta atención. Algunos tienen por dentro ser el capataz de la viña, y está bien porque Dios se los puso, los va a poner en lugares de autoridad, de mucha autoridad espiritual. Pero ningún capataz puede entender cómo Dios paga, porque noten que el que paga oiga aquí, amado, ya está. Bendito. Aleluya. Aleluya. Escuche esto aquí, por favor. Llamó los obreros de la viña, pero no lo hizo él, lo hizo el capataz. Espere que lo estoy ordenando, porque lo estoy escuchando. Voy por acá. Espere que lo estoy ordenando, porque lo estoy escuchando. Poneme el texto. Bendita locura, como dijo la pastora Eve en su prédica. Bendita locura, ¿sí o no? ¿Qué pasó con el pastor hoy? Y no sé, empezó a escuchar ahí. Él le dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Al atardecer, el dueño de la viña ordenó a su capataz: llama a los obreros y págale su salario. Y les dijo cómo pagarle. No le pagó el propietario, le pagó el capataz. ¡Qué bueno, Dios! Ningún capataz sabe cómo pagarle a un obrero si primero no fue obrero y estuvo en las filas de la bondad. Así que a veces serás un obrero de la viña, pero un capataz en la plaza. Estarás sirviendo como un obrero de la viña de Dios, sabiendo que adentro tuyo está la autoridad de un capataz. Y estarás esperando en la plaza a que Dios te dé las instrucciones necesarias para saber cómo seguir su voz en relación a su bondad. Esto solo para lanzar que aquí hay personas que están trabajando en la viña del Señor, pero están en la plaza sintiendo por dentro que son capataces, que hay niveles de autoridad sobre ellos apostólicos, que hay niveles de autoridad pastoral, hay niveles de autoridad profética, hay niveles de generales de Dios. Estás en la viña, pero sos capataz. Aleluya. Trabajas en la viña, esperas como capataz para luego pagar como capataz. Ejercer como capataz. Esto es para alguien que lo está recibiendo hoy.